Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les saludo en esta tarde de este lugar para poder estar junto a usted nuevamente, tratando de compartir un momento y una meditación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es un placer para mí estar aquí en esta tarde, estar junto a ustedes, y deseo con todo mi corazón que la gracia, la bendición del Señor pueda manifestarse sobre su vida y que la gracia de Dios no solamente toque su vida, sino su familia, su hogar y todo lo que usted emprenda sea bendecido, prosperado. Es el deseo de mi corazón y es el deseo de Dios también, pues es lo que Dios anhela y desea para cada uno de sus hijos y de sus criaturas. Por eso en esta tarde quiero saludarle y desearle con todo mi corazón que en esta tarde usted pueda tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Él está con todo el corazón abierto y dispuesto para bendecirle. Simplemente hay que abrir el corazón y estar dispuesto para que Él nos bendiga. Así que en esta tarde me siento gozoso, me siento bendecido de poder estar con usted y compartir este momento. No sé lo que usted está pasando en este tiempo. Estamos, creo, en todo este país y en la mayoría de los países del mundo estamos muy, quizás, algunos preocupados, otros con la incertidumbre de lo que va a pasar, si esto sigue, si esto se va a detener, y estamos en eso. Pero como hijos de Dios confiamos en Él y sabemos que a los que ayudan, que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, así que podemos estar confiados, descansar en Él. Yo le animo en esta tarde que usted pueda descansar en Él. No hay nada mejor que poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Él y descansar en Él. Estar quieto y conocer que Él es Dios. Como dice uno de los salmos allí en las escrituras, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Así que en esta tarde quiero orar para que lo que pueda verter en esta tarde a través de mis palabras pueda llegar a su corazón y usted pueda abrir su corazón y disponer para el Señor. Porque yo creo que el Señor está en esta tarde dispuesto a bendecir a todo aquel que se acerca con un corazón sincero para ser bendecido. La bendición está para ser recibida, así que lo único que tiene que hacer usted, mi amigo, amiga, hermano en Cristo, es creer y abrir el corazón. Así que yo quiero orar en esta tarde y lo hacemos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo, como Él mismo nos enseñó. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto, te alabo, te bendigo, te doy gracias en esta tarde por permitirme una vez más poder estar a través de este medio y compartir tu palabra y tu bendición. Porque tú nos llamaste para ser bendecidos y para ser de bendición. Somos hijos de la bendición y eso es lo que hacemos cada día, Señor. Bendecir en tu nombre. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra. Así que en esta tarde, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, yo te pido, te ruego que bendigas a cada uno de los que están, Señor, conectados en este momento, que tú bendigas sus vidas, bendiga su familia, y que en esta tarde, Señor, el Espíritu Santo pueda ayudarme a bendecir y a volcar lo que tú has puesto en mi corazón para este día, que sin duda creo que será de bendición. Así que, Padre bueno, te ruego que mientras yo esté aquí hablando tu palabra, tu Espíritu Santo se esté manifestando en cada hogar, en cada familia, llevando la bendición, llevando el consuelo, llevando, Señor, fortaleza, llevando sanidad, y lo que cada uno de los que están escuchando, viendo este video, puedan recibirlo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Muy bien, en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra sobre un hombre, una persona que llega a los pies de Jesús y tal vez alguno de nosotros podamos en esta tarde tal vez
entender algunas cosas y poder identificarnos tal vez con esta persona. Una persona que las escrituras nos relata, no tiene nombre, no sabemos de dónde salió, cómo era o cómo estaba compuesta su familia, pero lo único que sé, lo que nos dicen las escrituras, es que este hombre tomó una decisión muy arriesgada, una decisión que lo llevó a los pies de Cristo y recibió lo que él anhelaba en su corazón. Y quiero hablarles de una persona. La Biblia nos relata allí en el Evangelio de San Marcos y en el capítulo 1, versículo 40, habla de un leproso. Tal vez usted en esta tarde diga, ¿y qué tiene que ver el leproso conmigo? Porque según puedo saber o entender, hoy es muy difícil que haya esa enfermedad, si bien en algunos países que están todavía lejos, apartados tal vez de la cultura o de lo que en este tiempo estamos viviendo, algunos países que han quedado tal vez en la era más atrasado que otros países, países algunos que están todavía viviendo de forma primitiva, tal vez esta enfermedad es normal, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Y yo quiero que usted me acompañe, vamos a ver la historia, vamos a conocer y vamos a adentrarnos a la historia de esta persona que simplemente fue llamado por el nombre como se lo conocía o tal vez se lo identificaba por lo que él estaba atravesando, por lo que él mostraba a los demás. Era un hombre, un leproso. La Biblia no nos dice cómo se llamaba, no nos dice la edad, no nos dice nada de él, solamente nos da lo más importante tal vez que en esta tarde podemos entender, que era un hombre que estaba en necesidad y que dispuso y se arriesgó en su corazón a acercarse a Jesús, cosa que, como vamos a ver, no le estaba permitido. Pero estas son las personas, las que se arriesgan, las que en un momento de su vida toman una determinación, tal vez para muchos arriesgada, alocada o como usted le quiera llamar. Pero este hombre tuvo la necesidad de acercarse a Jesús. Algo le impulsó y recibió, por cierto, lo que él estaba esperando o lo que él estaba anhelando. Y eso es lo que le quiero hablar en esta tarde. De tomar una decisión, de disponer el corazón, de enfrentar tal vez el problema, la necesidad y luchar por eso. No hay que bajar los brazos jamás, no hay que dejar de luchar jamás, porque en la vida todo, cotidianamente todo es una lucha, todo es esfuerzo y hay que lograrlo, porque para eso fuimos llamados. Como he dicho en algunos videos atrás, de lo que dice la palabra del Señor. Dios nos ha hecho más que vencedores a nosotros los que hemos creído en Él, a través de Jesucristo nuestro Señor. Así que también nos dice las Escrituras, lo dice el apóstol Pablo, lo que Dios dice para nosotros. Si retrocedieres, no agradará mi alma. Y lo que Dios quiere es que avancemos, lo que Dios quiere es que sigamos hacia adelante, que no volvamos hacia atrás, que no retrocedamos. No somos cobardes. La Biblia dice, lo dice el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Entonces no podemos retroceder, no podemos bajar los brazos, no podemos rendirnos ante las circunstancias que nos rodean, aunque a veces no le encontramos la salida, aunque a veces no entendamos el problema, pero en Dios todo es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que yo quiero leer estas escrituras y quiero que usted me acompañe allí en el Evangelio de San Marcos, y en el capítulo 1, versículo 40 dice:
vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien, esto que he leído, que está allí en las Escrituras, lo narra Marcos, está hablando de un hombre. Lo único que nos dicen las Escrituras es que vino a él, es decir, vino a Jesús, un leproso. No nos dice el nombre, no nos dice cuántos años tenía, de dónde era, cuál era la situación sentimental, familiar de este hombre. Lo único que nos dice es que vino a Jesús. Y qué bueno es cuando nosotros podemos venir a Jesús. Jesús dijo en una oportunidad, hablando allí a la multitud: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque para eso apareció Jesús, para eso apareció el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como dice allí Lucas. Para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para buscar lo que se había perdido, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para sanar a todos los oprimidos por el diablo, para libertarlos. Por eso, qué bueno es cuando podemos venir a Jesús. No hay otra manera de ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único delante de Dios que tiene el poder y la autoridad para dar salvación a todo aquel que en él cree. Porque por cuanto él sufrió y se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre sobre todo nombre, delante del cual, es decir, delante de Jesús, todo poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra se tiene que someter a él. No hay ningún poder en la tierra ni en el universo que esté fuera del alcance del poder de Jesús. Jesús es soberano, es perfecto, es todopoderoso. Delante de él, todo nombre se sujeta. Lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. El mismo diablo y con todos sus demonios y todo el infierno se tiene que sujetar delante de Jesús. Y esto también incluye a nombres de personas. Hay un solo nombre delante de Dios. Hay un solo nombre que Dios reconoce como Señor, como mediador y como único camino para poder llegar a Él. Por más que las religiones pongan otros nombres, pongan otras personas, la Biblia a mí me declara, y yo creo lo que dice las Escrituras, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador. Si hay otro mediador, ese es impostor. Por eso Jesús dijo en una oportunidad allí en el Evangelio de San Juan, cuando estaba hablando, que dice que Él es el buen pastor, Él da la vida por sus ovejas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él es la puerta. El que entra por Él hallará descanso y hallará pastos. Los que vinieron antes de mí, dijo Jesús, son ladrones y salteadores, porque yo soy el buen pastor. El único que tiene la autoridad, el único que tiene la aprobación de Dios, porque nos dice en el libro de los Hechos que Jesús fue un varón justo, aprobado por Dios. Es decir, que tiene la aprobación de Dios. Tiene la aprobación del Dios eterno, del Dios soberano, del Dios perfecto. No hay otro nombre
que Dios reconozca como Salvador. Solamente Jesús. Por eso dicen las Escrituras, vino a él un leproso, vino a él un hombre con una enfermedad que en aquellos días era una enfermedad de la cual muchos no quisieran padecer. Nos dicen las Escrituras allí en el Viejo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 13, allí cuando habla de los leprosos, la ley del leproso, que si alguno padecía lepra, debía presentarse, debía ir a donde estaba el sacerdote y debía mostrarle al sacerdote lo que tenía en la piel. Si fuera una llaga, y el sacerdote tenía que mirar si esa llaga era lepra o no. Así que allí hacían un ritual. El hombre que venía al sacerdote tenía que salir 7 días. A los 7 días tenía que volver. Y si esa llaga se extendía y el sacerdote veía que era lepra, lo declaraba leproso. Y esa persona era excluida. No podía acercarse a Dios, no podía concurrir al templo, tenía que abandonar su casa, su hogar, su familia e irse a un lugar desierto, solitario, usando una vestimenta que era en aquellos días tal vez una vergüenza para quien usaba esa vestimenta. Una vestimenta de silicio, toda gris, toda rugosa, molesta para la piel. Y debía usar esta vestimenta, debía ponerse una capa, una capucha, y debía estar en lugares desiertos. No podía entrar a ninguna ciudad. Le era prohibido estar con las personas. Era excluido totalmente de la sociedad. Y las familias le podían acercar solamente alimentos en un momento del día, y ellos a la noche, cuando ya nadie pasaba por aquellos lugares, por aquel camino donde ellos se encontraban excluidos, entonces ellos salían a buscar la comida que le habían dejado los familiares. Así que eran personas que se sentían excluidas totalmente de la sociedad. No tenían derecho a estar con la familia, no tenían derecho a entrar a un templo, no tenían derecho a entrar a una ciudad. Imagínense la situación de estas personas. Esas personas tenían prohibido tener contacto con otras personas. Es como que me hace acordar ahora lo que estamos viviendo. Hay muchas personas que están temerosas. ¿Sabe usted que el miedo le puede enfermar? ¿Sabe usted que aunque usted no esté en contacto con algún infectado del famoso coronavirus que ahora se mueve en todo el mundo, sabe que si usted no tiene contacto con ninguna persona, pero usted tiene miedo a enfermarse, sin duda se va a enfermar? Porque el miedo provoca que usted atraiga el mal. El miedo provoca que usted atraiga lo que está teniendo temor. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Dios nos enseña que no debemos tener temor. El miedo atrae aquello que tememos. Lo dijo Job en una oportunidad. Creo que todos conocen la historia de Job. Este hombre que perdió todo lo que tenía y luego fue tocado con una llaga en todo su cuerpo, que hasta su propia mujer lo maldecía, que se muriera, que maldijera a Dios y se muriera. Una persona que estuvo allí apartado, solitario, rodeado de sus perros, que los perros lamían sus llagas. Pero él dijo en una oportunidad, dijo Job, el mal que yo tenía temor de que me viniera me ha sobrevenido. El miedo que yo tenía me ha llegado. Lo que yo temía que me pasara me pasó. Porque el miedo abre puertas espirituales a nuestra vida. Así que es como que en este tiempo estos leprosos estaban viviendo como casi la situación que estamos viviendo nosotros. No se podía acercar a la sociedad, no se podía acercar a otras personas. Pero este hombre desafió
lo que le estaba establecido. Tal vez fue un hombre audaz, pero eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas, de que seamos audaces en algunas cosas para lograr alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, que podamos tomar decisiones en nuestro corazón, que aunque sean locuras para los demás, pero para nosotros pueden ser la bendición, el favor de Dios. Y entonces dicen las Escrituras, vino a él un leproso, una persona que no podía entrar a la ciudad, que no podía entrar a ningún lugar, a ninguna aldea. Le era prohibido. Encima, estos hombres que padecían esta enfermedad, como le decía al principio, estaban en lugares solitarios, apartados, lugares desérticos, vistiendo una vestidura que los identificaba como leprosos. Y si alguien venía cruzando por el camino donde ellos estaban allí, ellos tenían que salir dando voces, agitando sus manos, tenían que levantar sus brazos, sus manos, y tenían que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Entonces la persona que iba a pasar por esos lugares desviaba el camino y salía de ese lugar. Esa era la vida, eso era lo que padecían estas personas. Alejados de la sociedad, apartados de la familia, sin poder ver a sus hijos, sin poder estar con su esposa, sin poder estar con sus amigos, sin poder acercarse a algún lugar. Pero aquí vemos a este hombre un hombre audaz, un hombre que desafió lo que le había sido establecido. Tal vez muchos van a decir, y bueno, fue un rebelde, pero aquí nos muestra algo mejor que eso, algo que no tiene nada que ver con rebeldía. Había una necesidad, y cuando hay personas que están necesitadas, hay personas que a veces cometen locuras. Pero qué bendita locura es la que provocó que este hombre se acercara a Jesús. Porque fue al mejor lugar, fue a la persona indicada, fue en el momento exacto, fue en el momento destinado para su vida. Y dice que rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora imagínense esta situación. Jesús venía con sus discípulos, mucha gente rodeándole, una multitud, porque donde Jesús iba había multitud de enfermos, desesperados, afligidos, angustiados, en necesidad. Y así era el cuadro, Jesús con toda una multitud. Y de repente, no sé de dónde, no sé cómo, pero aparece una persona, un leproso. No nos dice la Escritura qué parte de su cuerpo estaba leproso, pero nos dice que era un leproso. Y vino a él, y rogándole se hincó de rodillas, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe por qué le dice estas cosas? No le dijo, soy un leproso, tengo tal lepra en tal lugar de mi cuerpo. Porque él vino con su vestimenta, que lo representaba, que lo mostraba como un leproso. Y le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, sí quiero, sé limpio. Qué maravilloso esto que podemos leer. Qué maravilloso ver la misericordia de Jesús. Porque para eso apareció Jesús. Para mostrar el amor, para mostrar la misericordia, para mostrar el perdón de Dios a nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios
extiende su mano. Dios se acerca a nosotros. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta tarde, no sé qué es lo que estás atravesando. No sé si estás solo pasando algún momento difícil, si has sido dejado de lado, abandonado, excluido tal vez de la sociedad. Pero yo quiero decirte en esta tarde que hay una persona que se acerca a ti. Hay una persona que se interesa por ti. Hay una persona que se interesa por lo que tú estás pasando. Que no le importa tu condición, no le importa lo que tú estás atravesando, no le importa si le fallaste, no le importa si has pecado, no le importa lo que los demás puedan señalarte. Él está para ayudarte, Él está interesado en tu vida y Él quiere salvarte, Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere bendecirte. Y esa persona se llama Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el que murió en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y qué maravilloso cuando podemos venir a Jesús. Este hombre desafió todas las leyes, desafió la multitud, porque había una multitud con Jesús. Y aquella multitud podía haberle apedreado, podía haberle matado en aquel momento, porque esta persona que se acerca a Jesús era un leproso, era un inmundo. No le estaba permitido ni acercarse a un templo, ni acercarse a Dios. Pero sabe que cuando hay necesidad, cuando hay una aflicción, cuando hay algo que ya no se puede luchar con nuestras propias fuerzas, entonces acudimos a Dios. Y la mejor respuesta la tenemos cuando acudimos a Dios. Este hombre hizo algo que no le era permitido. Se acerca a Jesús, se hinca de rodillas y le dice: si quiere puede limpiarme. Y yo lo veo a Jesús mirándole con misericordia, porque Jesús tuvo misericordia. Jesús le miró y extendió la mano y le tocó. Jesús le tocó. Ahora, he visto desde que conozco al Señor, tengo 56 años, a los 25 años conocí a Jesús. Antes decía que era un cristiano. Nunca iba a la iglesia. Solamente fui cuando me llevaron a bautizar, que ni siquiera me preguntaron, porque era un bebé. Me bautizaron cuando yo ni siquiera tenía conocimiento. Hasta que después entendí en las Escrituras por qué los niños no se bautizan. Porque el bautismo simboliza arrepentimiento y simboliza muerte al pecado. Y un bebé no tiene de qué arrepentirse. Un bebé no tiene de qué arrepentirse. Y un bebé tiene que tener conciencia para saber lo que está haciendo. Así que desde que conocí las Escrituras, he visto muchas cosas. He visto el poder de Dios en muchos lugares. He visto la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia, el perdón. He visto milagros sobrenaturales. Pero también he visto buenos y malos. He visto personas que se dicen ser cristianos, hijos de Dios, pero cuando ven a alguien que está afligido, cuando ven a alguien que está tal vez un drogadicto, o alguien que está tomado por el vicio, y tal vez está tirado en una vereda, pasan de largo, no se acercan, ni siquiera le tocan, por miedo de ensuciar sus vestiduras.
Pero yo conozco a Jesús. Yo conozco a mi Señor. Conozco al que me salvó. Es el único más grande que hay en el universo. Pero es el más humilde de todos. Él no tiene problema de acercarse a un leproso. Él no tiene problema de acercarse a alguien que está necesitado. Él no tiene problema de acercarse a un harapiento, a un linchera, a un mendigo. Porque eso nos muestra las Escrituras. Si fuera un religioso, Jesús no le hubiese tocado, se hubiese apartado de este leproso. Pero gracias a Dios que Jesús no es un religioso. Jesús es el Hijo de Dios. Y es la persona más amorosa que existe en el universo. Él se acerca a los que estamos apartados, a los que estamos desahuciados. Él se acerca a los que estamos dejados de lado. Ese Jesús del cual yo te estoy hablando en esta tarde está cerca de ti. Y si tú te acercas a Él, yo te aseguro que Jesús, con su gracia y su misericordia y su amor, te va a tocar. Aquí le tocó al leproso y le dijo, yo quiero que seas limpio. Es lo que anhela Jesús de cada uno de nosotros. Quiero que seas limpio. Quiero salvarte, quiero sanarte, quiero libertarte, quiero limpiarte de tu pecado. Y al instante, y así que hubo hablado Jesús, al instante la lepra se fue de aquella persona y quedó limpio. Oh, me imagino la alegría, el gozo, no solamente de este leproso, sino de toda la multitud viendo esto, viendo la actitud de Jesús, viendo la actitud de este varón llamado Jesús, que no era como los fariseos, como los religiosos, que nadie se puede acercar a ellos, que nadie puede tocarles, que son inalcanzables. Jesucristo es el ejemplo más glorioso de humildad, de sencillez, de amor y de autoridad. Y ese es el ejemplo que Él nos ha dado y nos ha mostrado, de poder acercarnos al necesitado, de poder ayudar al que está pasando por dificultades, de llevarle una palabra de esperanza, de fe, de amor, de poder decirle, confía, Él está, Él te ama. Así que este hombre fue tocado por Jesús. ¡Qué maravilloso! Para mí esta persona nunca más se olvidó de Jesús. Un hombre que no podía acercarse a ningún lugar, un hombre que era llamado inmundo, un hombre que era despreciado, un hombre que todos se apartaban de él, que vivía en solitario. Él podía haber dicho después, me imagino, qué bueno que es Jesús. No solamente que me sanó, sino que me tocó. Me tocó a mí que soy un inmundo, que nadie se acerca a mí. Jesús me tocó y me sanó. Hay otras historias. Recuerdo de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Nos narran las Escrituras en el Evangelio de Lucas que vinieron 10 leprosos para ser sanados por Jesús. Y Jesús le dijo, vayan al sacerdote y muéstrense a él. Porque eso era la ley que estaba en ese entonces. El leproso debía ir a mostrarse al sacerdote. Es lo que Jesús hizo con este leproso. Le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Y él salió
pero fue sano. Los 10 leprosos que vinieron a Jesús escucharon lo que Jesús les dijo. Vayan y muéstrense al sacerdote conforme a la ley de Moisés. Y ellos salieron, volvieron. Y cuando iban de camino, no solamente uno, a los 10 los sanó el Señor. Los 10 fueron sanados. Pero de los 10, solamente volvió uno a dar gracias a Jesús. Y ese que volvió no era del pueblo de Israel, no era del pueblo judío, era un extraño, un samaritano, un extranjero. Y Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Cómo? Uno solo volvió a dar gracias. Porque déjame decirte que cuando recibes algo de Dios, debemos ser agradecidos. Pablo dice que debemos ser agradecidos en todo, en las buenas y en las malas, por todo, porque allí está la bendición de Dios. Y esto me hace recordar que hay personas que necesitan un milagro de Dios, pero tal vez necesitas acercarte a Dios. Si hablamos de audacia, podemos mirar la vida de otra mujer, una mujer que sufría de flujo de sangre, 18 años sufriendo hemorragias, y había gastado todo lo que tenía en médicos y cada vez le iba peor y nunca había podido ser sana. Pero ella oyó hablar de Jesús. Ella escuchó de Jesús. Y ella se acercó a Jesús. Nos narran las Escrituras que Jesús estaba allí yendo a la casa de un hombre llamado Jairo, que tenía la hija gravemente enferma. Y mientras iban de camino, una mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si yo tocare solamente el manto, yo voy a ser salva. Yo voy a ser libre. Yo voy a ser sana. Y es lo que esta mujer hizo. Y en un momento cuando toca el borde de las vestiduras de Jesús, Jesús se da vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Allí los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, todos te aprietan, todos, la multitud te van apretando, es tanta la gente. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Todos te están tocando. Y él dice, no, yo sé que alguien me ha tocado porque de mí ha salido virtud. Y en ese momento, una mujer se acerca con temor a Jesús y le dice, Maestro, yo fui quien te tocó. ¡Qué bueno! Esta mujer, con una audacia que tal vez no le hubiera permitido tal vez en otro momento, pero en ese momento de necesidad, ella sabía quién estaba pasando por ese lugar y que allí estaba la oportunidad de su vida. Y esa persona está en esta tarde sobre ti, pasando cerca de tu casa y de tu hogar. Jesucristo de Nazaret. Hoy es la oportunidad de tu vida. Tal vez hoy tienes la oportunidad que has estado esperando por años. Pero Jesús quiere en esta tarde que tú desarrolles la audacia y la fe, que tú puedas acercarte a Él. Esta mujer que padeció por muchos años hemorragia y no podía haber sido sanado, nunca fue sanada por ningún médico, gastó todo lo que tenía. Vio pasar la oportunidad cerca de ella y se acercó a Jesús. Tal vez estaba debilitada, ya sin fuerzas, tal vez tuvo que luchar contra la multitud porque
A veces poder llegar a cierto lugar cuando hay muchas personas se es dificultoso. Pero ella se abrió camino. Ella estaba viendo que en ese lugar estaba la oportunidad de su vida. Ella quería ser sana. Ella pensó, si solamente tocar el borde de sus vestidos, yo no necesito que tal vez Él me toque, tal vez Él no me va a escuchar, tal vez Él no me va a oír, pero yo voy a tocar el borde de sus vestidos y yo sé que voy a ser sana. Y eso es lo que le movió a la audacia de poder enfrentar la multitud, tal vez abriéndose paso, pero había algo que ella entendió: la oportunidad de mi vida está aquí y no la voy a desperdiciar. Cuando uno toma la decisión, cuando uno decide en su corazón y toma la voluntad y decide hacer algo para lograr la bendición de Dios, déjame decirte que Dios te va a responder. Yo en esta tarde quiero orar. Quiero orar por ti, amigo, amiga. Tal vez estás pasando un momento difícil. Tal vez te sientes como este leproso, apartado, alejado. Tal vez te sientes desahuciado. Tal vez te sientes en soledad. Yo quiero decirte a ti que en esta tarde Jesucristo está pasando. Solamente tienes que extender tus manos y tocar su borde, el borde de sus vestidos. O puedes hacer como el leproso, venir delante de Él y decirle: si quieres, puedes tocarme. Y yo te aseguro que Jesús se va a detener, te va a tocar y te va a dar lo que tú en esta tarde estás esperando. Quiero orar por ti. Si estás enfermo, yo te animo. Pon la mano sobre tu enfermedad, porque el Jesús de quien yo te estoy hablando es el Jesús vivo, real, verdadero, y Él está dispuesto a sanarte. Solamente debes creer en tu corazón. ¿Te animas? ¿Quieres en esta tarde recibir ese milagro? Yo te animo en esta tarde y quiero orar por ti. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto Dios, te alabo, te bendigo, te doy gracias, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. En esta tarde, Señor, quiero darte gracias porque me has permitido estar aquí en esta tarde, compartiendo tu palabra. Y yo creo con todo mi corazón, creo que hay personas que en esta tarde van a recibir un milagro de ti. Yo lo estoy creyendo con mi corazón, lo estoy sintiendo. Por eso quiero darte gracias, por eso quiero bendecirte. Quiero orar por los que están enfermos, por aquellos que están pasando necesidad. Obra milagro de sanidad. Desata en el nombre de Jesús la sanidad a través de Jesucristo. Y que el poder de Jesucristo en esta tarde toque los corazones enfermos, toque los cuerpos enfermos. Toda enfermedad se va de los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús quita toda angustia, toda soledad, todo temor, toda ansiedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y glorifica tu nombre. Limpia, sana, perdona, liberta por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Y te ruego, Señor, por nuestra nación argentina. Te ruego, Señor, por nuestra provincia y por nuestra ciudad. Te ruego por todos tus hijos, para que tú los libertes. Reprendemos en el nombre de Jesucristo. Reprendo este espíritu de muerte y desato espíritu de vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de las tinieblas es echado fuera. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y desatamos espíritu de vida. Porque tu palabra dice, Señor, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidamos, lo que pidamos será hecho por nuestro Padre Celestial. Y yo creo en tu palabra. En el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Y quisiera saber de ti. Quisiera que tú pudieras dar testimonio
de que esta palabra, si algo el Señor hizo en tu vida, queremos saberlo para dar gracias al Señor. Así que quiero bendecirte una vez más y quiero animarte a confiar en el Señor. Acércate a Él, porque con Dios todo es posible. Agradezco que me hayas acompañado en esta tarde y pido al Señor la bendición para toda tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.